emérito, Benito Aramayo, que ya lo tenemos nuevamente en el programa. Un gusto siempre y un placer poder recibirlo en el Minuto a Minuto. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. Buen día, Carla. Buen día, Hugo. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, ya finalizando casi, porque nos queda una jornada por delante y una jornada que va a pasar rapidísimo, como el 31, y llegando al final de este 2025. Por ahí el anuario del Tribuno dice, ¿no? La inflación bajó, pero el bolsillo jujeño no lo sintió. ¿Podemos hacer un panorama de cómo llegamos a este mes de diciembre, profe? Bueno, con una situación cada día más grave en relación a la situación social, a la situación de los que tienen, en este caso, que vivir mes a mes con ingresos que están prácticamente fijos desde hace bastante tiempo, en moneda constante estamos hablando, y por lo tanto la situación social tiende a deteriorarse en relación a las necesidades sociales que tanto en materia de alimentación, de vestido, de vivienda, de transporte, de comunicaciones, tiene la inmensa mayoría de la población. Podríamos decir que del total, ¿no?, de los que conforman la población económicamente activa, el 85-90% de ese total está pasándola muy mal. Y entonces llegamos a un fin de año con este cuadro de situación, y es muy probable que la tendencia, visto lo que van a hacer el año que se avecina con el presupuesto y el gasto público, tienda a agravarse. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo le va? Buen día, Hugo, buen día. Le pregunto, primero me sumo a lo que dice Carla, ¿no? La baja de inflación que se vio siempre y cómo de alguna manera eso no se vio tan reflejado en el bolsillo de la gente. Ahora le pregunto, ¿qué explicación encuentra cuando vemos esta cruda realidad social que vive la provincia, pero luego salen, por ejemplo, los índices de pobreza, en donde ubican al 6,6% a nivel nacional y solo el 2,7% en Jujuy? ¿Cómo se le explica a un jujeño eso? Bueno, eso no tiene nada que ver con la realidad. Que tenga la inflación, el registro que ellos señalan como el 2.5 mensual, como hemos estado analizando en los últimos meses, no quiere decir que eso sea la realidad de lo que sucede a diario cuando cualquier ciudadano o cualquier vecino va al mercado, va a abastecerse de alimentos y de otras cuestiones que tienen que ver con las cosas básicas de lo que es el gasto en la familia, encuentra de que las cosas cada vez cuestan más. Y estamos haciendo referencia a lo que está en este momento, ahora que estamos con fiestas de fin de año. Un kilo de carne promedio vale 20, 21 pesos. Sí, 18 lucas un como kilo de mínimo. 4.500 pesos un kilo de manzana, 3.000 pesos una docena de naranja, 4.000 pesos un kilo de banana. Es decir, lo que es la realidad no tiene nada que ver con el dibujo que se hace a nivel nacional con el INDEC, y por supuesto, como eso se dibuja en Buenos Aires, en Jujuy dan indicadores que pareciera ser que viven en otro país. ¿Y cómo, si tiene que proyectar, usted decía, bueno, de acuerdo a lo que vemos para el año que viene, probablemente sea un año más difícil desde el punto de vista social, aprobado el presupuesto de 2026, que no contempla nuevas obras para la provincia y que tiene recortes en varias áreas clave. ¿Cuáles cree que van a ser los sectores más afectados el año que viene en la Argentina? En primer lugar, el sector de la administración pública provincial, que tiene una incidencia muy, muy grande en lo que es la composición del Producto Bruto de la provincia. Tengan en cuenta ustedes que nosotros, para el año que se avecina, probablemente estemos con un Producto Bruto en la provincia de 6.000 millones de dólares. Dicho esto, así porque hay que hacer en moneda constante la medición del producto. Y vamos a tener
en el sector de la administración pública un presupuesto aprobado de 2.600.000 millones de pesos, lo que implica que la incidencia del sector público sobre el Producto Bruto Geográfico va a ser aproximadamente del 30% a moneda constante. Esto quiere decir que todo lo que es inyección de ingresos por salarios y también por el gasto que hace en otras cuestiones en la administración pública, tiene una incidencia significativa en la vida diaria de la provincia. Cada vez que el Estado provincial paga sueldos y cada vez que, en el caso de los jubilados, reciben, ¿no?, los jubilados de la provincia, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, sus jubilaciones y pensiones, eso es lo que motoriza casi podríamos decir el 35 al 37% del total de los ingresos de la población de Jujuy. ¿Se imaginan si lo que se ha proyectado de presupuesto nacional dice de que prácticamente no va a haber modificación de la política de ingreso a nivel de los sectores asalariados? La situación, si sigue el ritmo inflacionario del 2, 3, 4% mensual, se va a agravar la situación en ese sentido. Y permítanme decirles que recién escuchando a Gabriel Agresores en relación a la situación de la universidad, el presupuesto que se acaba de aprobar está dando recursos para las universidades nacionales por detrás de lo que fue el presupuesto ejecutado el año 2023. Para darle una orientación de cifra, en el año 2023 el presupuesto ejecutado en las universidades nacionales fue de 5 billones de pesos. Y ahora se proyecta para el año 2026 un presupuesto de 4.870.000 millones de pesos. En el medio de eso pasó 300% de inflación, perdón, en el medio de eso pasó 300% de inflación. Es increíble lo que está diciendo. Por lo tanto, en este sector también, que es todo lo que significa la universidad pública, el deterioro de los salarios reales de los docentes, de los no docentes, y el gasto de funcionamiento, que significa obras que tiene que hacer necesariamente la universidad, se va a ver muy resentida por esta política que consolida un presupuesto aprobado con esa mayoría, se puede decir agravada, que tuvo en la sesión de 46 votos a 25 en oposición. Por lo tanto, este es el panorama del año 2026 y estamos en una situación que cada día se hace más crítica porque, como decía recién, no se contempla obra pública a nivel nacional que se empalme con las necesidades que tienen las provincias, en este caso nuestra provincia, que está realizando algunas obras con recursos propios. Y además el presupuesto aprobado impone de que van a seguir manejando lo que son los ATNs, es decir, recursos que no le pertenecen a la nación, que son recursos que se originan en la provincia, porque dicen puntualmente que no va a haber distribución de recursos discrecionales. Traducido significa que siguen pisando la caja de los aportes del Tesoro Nacional y lo van haciendo a cada gobernador que se le somete o que se disciplina, como ha sucedido con el presupuesto, le van dando lo que van a pedir, van a hacer la tarea de mendigos, ¿no?, para que se les otorgue a las provincias algo de esos fondos discrecionales. Este es el panorama que estamos viendo en este momento, ¿no? Y después hay algo que llama la atención, permítanme que haga comparación en este sentido. Todavía no puedo lograr que se explique por qué el presupuesto del año 2026 va a estar en materia de recaudación tributaria por detrás de la recaudación tributaria del año 2025. Tengan en cuenta ustedes que en lo que va a ser el fin de este año, vamos a tener aproximadamente de recaudación tributaria nacional, vamos a tener más o menos, si se suma el mes de diciembre, porque estamos manejando las cifras del mes de noviembre, vamos a tener aproximadamente unos 180 billones
180 billones de pesos. Y resulta que el presupuesto que se aprueba dice de que van a tener un presupuesto de gastos de 148 billones y los recursos que va a tener la Administración Nacional va a ser de 146 billones. Es decir, por detrás de lo que ha sido la recaudación del año 2025 que está terminando. Esto puede solo tener una explicación, que tiene que ver con la política tributaria que han aprobado. Le van a bajar impuestos a los sectores monopólicos, a las empresas que tienen el control del mercado, ¿no?, y el abastecimiento de productos a nivel nacional, porque ya lo anuncian, lo hacen, por supuesto, a través de regímenes como el RIGI, que libera de impuestos, que otorga facilidad de manejo de divisa, y van a profundizar este camino y por lo tanto la recaudación tributaria nacional va a seguir siendo sostenida por los impuestos al consumo como el IVA o los impuestos internos que pagamos todos los días los que vamos a hacer nuestras compras para abastecernos a diario. Y por lo tanto, estas son las cosas de este presupuesto nacional que tenemos que discutir, porque tengan en cuenta de que seguimos siendo los ciudadanos comunes los que pagamos el IVA, los que pagamos los impuestos internos, los que pagamos el combustible todos los días para el transporte, y por lo tanto esto es la base de la estructura impositiva nacional. Mientras se les rebaja los impuestos, se les elimina impuestos a los sectores monopólicos, imperialistas que están operando en la Argentina como nunca, con tantas ventajas a su favor, pues son parte del poder del capital financiero internacional que domina nuestro país. Sí, la verdad que nos deja mucho para pensar, muchos temas para analizar también, profesor. Me quedo con esto, ¿no? En varias oportunidades hemos hablado sobre los datos recaudados, ya sea por el INDEC, también, ¿por qué no sumar el tema de la UCA, el Consejo Nacional de Políticas Sociales? Parecería que no toman el mismo indicador para medir de la misma manera y, por un lado, hablan de grandes sectores de pobreza, de indigencia, de chicos que no llegan a tener las 4 comidas esenciales. Hablar también de los adultos mayores que lamentablemente muchos están pasando y atravesando la desnutrición, pero también los recortes que están puestos dentro de este presupuesto que afecta directamente a los comedores. Así es, la política en ese sentido que ha decidido a nivel nacional con el presupuesto aprobado va a ir ajustando, porque esta es la esencia del presupuesto, continúe el ajuste contra lo que es el gasto que tiene que ver con las necesidades sociales y particularmente con los jubilados y los empleados públicos nacionales y por supuesto también provinciales. Y esto es lo que decía hace un rato, tiene una incidencia muy grande en Jujuy, porque tengan en cuenta, repito, de que la incidencia del gasto público en la economía de Jujuy es prácticamente, si sumamos todos los sectores que dependen del presupuesto nacional y provincial, estamos aproximándonos entre el 37 y el 40% del ingreso que tienen todos los sectores sociales que dependen de este tipo de funcionamiento, de financiamiento del gasto público provincial y nacional. Y esto es lo que hay que ver. Al mismo tiempo, los sectores de la actividad privada están en una situación bastante parecida, porque la pauta de no ajustar los salarios por paritaria más allá del 1% mensual está llevando a una situación de cada vez más ajustes sobre el sector privado, que es lo que se está notando en todas las actividades productivas, con excepción del sector de la minería, que en este caso está pagando salarios un poco por arriba del promedio de lo que son las actividades como la construcción, la industria manufacturera, la pequeña y mediana producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Bien, no sé si quedó algo más en el tintero. Personalmente le quiero preguntar, usted hablaba justamente, o traía a colación, mejor dicho, el diálogo que tuvimos recientemente con la doctora Gresore. Preguntarle también cómo es el panorama de un profesor jubilado, ¿no? Entendemos de que usted ha transitado los pasillos de la universidad por muchos años, ha hecho aportes muy grandes, no solamente de investigaciones, a las distintas revistas, aportes que todavía siguen siendo material
material de lectura para los estudiantes que transitan la Universidad Nacional de Jujuy y ha tenido la posibilidad también de llegar a hacer análisis, conocimiento e investigación fuera del país. Pero hoy en día también es hablar de los profesores universitarios. Hablamos del presupuesto, del bono congelado para los jubilados, de cómo van cayendo las pensiones, estos recortes en los sectores más vulnerables, pero preguntarles de lo personal, ¿cómo es el panorama de un docente que ha transitado tantos años, una formación constante, un aporte totalmente dedicado a las aulas y hoy en día tener que ver la realidad desde afuera de cómo el financiamiento universitario atenta justamente contra las casas de altos estudios? Sí, me toca a las generales de la ley. Los jubilados universitarios hemos tenido pérdida, ¿no?, de nuestra jubilación en términos reales. Para darle una idea, en lo que va de este año, la pérdida en términos reales es del 10% de los jubilados universitarios que tienen el régimen especial. Y esto es lo que está sucediendo, más agravado aún con los activos. Tengan en cuenta ustedes que la mayoría de la docencia universitaria de nuestra universidad, en la condición de auxiliares de primera, ¿no?, o JTP, andan aproximadamente en un promedio de ingresos mensuales entre los 250.000 y los 400.000 pesos por mes. Eso es lo que gana un profesor universitario, que es la mayoría de los que componen la planta de la docencia de nuestra universidad. Y bueno, esto es la lógica de algo que está pasando a nivel nacional. Yo les voy a dar dos cifras para que ustedes se den una idea de la gravedad, ¿no?, de lo que está sucediendo. Esto que hemos dicho, que de los 4 billones que se van a destinar, 4.870.000.000.000 al presupuesto universitario, traducido en dólares, significa 3.358 millones de dólares. Esto significa el 0,49% del Producto Bruto Interno del año 2026. Y lo más grave es que acaban de anunciar de que se está derogando en el artículo 30 del presupuesto aprobado, se derogan todas las leyes del financiamiento educativo a nivel nacional y de todo lo que es la ciencia y la técnica. Es decir, están haciendo un ataque frontal a todo el sistema educativo nacional, no solamente universitario, sino al general. Tengan en cuenta que veníamos nosotros de una pauta de la relación entre el gasto en educación del 6% del producto y ahora prácticamente no va a llegar al 1%, para que se den una idea de lo que es el presupuesto que se acaba de aprobar. Y la otra cosa, sí, lo que les quiero, para terminar, señalarles, es que el tema del presupuesto aprobado reitera el endeudamiento del país con el capital financiero internacional. Se van a pagar puntualmente todas las deudas que están programadas para el año 2026. En enero vencen 4.400 millones de dólares, durante el año vencen 12.800 millones de dólares, y esto está en el presupuesto que se va a cumplir religiosamente con esos bonistas que son los principales tenedores, y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a endeudar nuevamente en el mes de octubre, noviembre del año que viene, emitiendo nuevos bonos para los inversores privados para pagar deudas del año 2027. Es decir, está programada para lo que resta de la gestión de Milei 2 años de mayor endeudamiento, de mayor entrega nacional, de mayor sometimiento al capital financiero internacional y a los dictados del imperialismo que está gobernando prácticamente nuestro país por lo que se conoce del alineamiento carnal, podríamos decir, usando un viejo término que dejó en la política argentina el menemismo, con el presidente Trump. Bien. Y esto es lo que tiene reflejo en el presupuesto que se acaba de aprobar. Yo le traigo a colación algo que salió totalmente de la agenda, que en su momento era como intentar ensamblar qué es lo que pasaba en el mes de julio y agosto del año 2024, cuando se podían observar
que se trasladaban los caudales, ¿no?, del Banco Central de la República Argentina, donde se trasladaban las 11 toneladas de oro de lingotes que pertenecen justamente al oro nacional, ¿no? ¿Qué implica que el oro esté fuera del país? Porque ahora se pide, ¿no?, de que se conozcan novedades, dónde están las reservas, dónde se encuentran, por qué salieron y todo, pero ¿qué implica que el oro esté fuera del país? Y es una demostración de la condición de vasallaje que tiene el gobierno de Milei con los poderes internacionales, particularmente de los países centrales, Estados Unidos y algunos de Europa, y este sometimiento de vasallaje, de humillación nacional, es lo que hace bandera el presidente Milei para decir de que están ejecutando una política que tiene que ver con los intereses nacionales. Todo lo contrario, este es un gobierno antinacional, es un gobierno antipopular, de ajuste permanente, que va a llevar a una situación de conflicto social muy severo, que se verá en los próximos meses o en los próximos años, porque el pueblo argentino tiene una larga historia de cómo responde cuando vienen por todo, en este caso los sectores de clase dominante, los sectores imperialistas que están gobernando hoy nuestro país. Ahora, Ramallo, si es tan así, ¿no?, el proceso de entrega, como usted lo plantea, que realmente es muy claro y es muy desgarrador, ¿qué pasó en las elecciones de octubre, donde prácticamente en todas las provincias ganó cómodo el gobierno? Y ahí yo tengo una aproximación que ya creo que lo conversamos en algún momento. Hay dos factores que están todavía incidiendo en la voluntad popular y en el estado de ánimo de la población. En primer lugar, la votación, ¿no?, del mes de octubre era un indicativo de que hubo mucho temor en que se desbarranque totalmente la economía argentina, que estaba al borde, ¿no?, de una crisis financiera fenomenal, al cual vino en auxilio el presidente Trump, y una parte de la población dice, si no vamos por este lado, si no apoyamos en estas elecciones a Milei, se viene todo, ¿no?, sí, abajo, y por lo tanto la vamos a pasar peor. Esa es una explicación. Y la otra explicación es que todavía en la población pesa mucho el balance del desastre del gobierno de Alberto Fernández y de quienes estuvieron hasta el año 2023. Y eso tiene que ver particularmente con el flagelo de la inflación. Que hayamos tenido inflaciones del 15-20% mensual y que ahora, a pesar de que se dibuja una parte de lo que se informa, tengamos una inflación del 2.5, también es una referencia en el estado de ánimo de la población, de los votantes, que dicen estamos mejor que lo que estábamos hace 2 años justo atrás. Entonces estos son factores que inciden en cómo se vota. Y por lo tanto, mientras tengamos esta situación, mientras todavía no exista de parte de quienes tenían la responsabilidad de gobierno hasta hace 2 años atrás, de una autocrítica a fondo del desastre que hicieron durante sus 4 años de gestión y varios más de antes, va a ser muy difícil volver a tener voluntad a favor de los sectores mayoritarios de la Argentina para no votar esto que es una opción de derecha recalcitrante y encaminarse hacia reencontrarse con lo verdaderamente nacional, con todo lo que tiene que ver con la voluntad y la necesidad popular, y esto será un proceso político que iremos siguiendo, estudiando y acompañando puntualmente mes a mes. Bien, profe, la última, por lo menos de mi parte, ya hay aumentos confirmados para enero del 2026 en precios regulados, en servicios privados, tarifa de luz, alquiler, combustible, servicio de telefonía. Esto le tenemos que sumar la medicina prepaga. Se habla dentro de las proyecciones oficiales y privadas de inflación en desaceleración, pero estos aumentos atentan directamente al bolsillo del argentino. Así es, porque ellos en el presupuesto están dibujando una inflación del 10.1% durante todo el 2026. Es muy difícil de que esto se pueda concretar o que vayamos a tener una inflación de menos del 1% mensual en lo que sea el año 2026. Creo que así como van las cosas, no va a haber esta evolución de la inflación y ellos irán explicando mes a mes porque la inflación se mantiene en el 2, 3, 4, 5% según como sea, ¿no?, el manejo que hagan de la política monetaria y fiscal.
Bien, no sé si quedó algo más en el tintero, profe, que quiera hacer hincapié. Nosotros somos los agradecidos siempre por las comunicaciones, porque los conceptos son claros, uno termina saldando inquietudes, sacando temas también y desmenuzando, porque cuando empezamos a hablar con usted siempre hay mucho para hablar. Bueno, no, ¿qué me queda? Saludarlos a ustedes por la tarea que hacen, felicitarlos porque han tenido siempre preocupación por reflejar la realidad de nuestra provincia con objetividad, y espero que eso no sea igual y mejor para el año que se avecina. Y bueno, y les mando un gran abrazo a ustedes dos y a toda la audiencia de Radio Sol. Muchísimas gracias por acompañarnos en este 2025. Esperamos que el 2026 nuevamente nos pueda acompañar y además en algún momento si nos quiere visitar en la radio van a estar abiertas las puertas también. Y los agradecidos como siempre, ¿no? Por la predisposición, por la amabilidad, por también esa calidez con la que podemos llegar a tratar estos temas que por ahí terminan siendo engorrosos cuando hablamos de economía, pero usted lo hace práctico, lo hace claro. Somos agradecidos nosotros, así que le extendemos un abrazo enorme. Esperamos que mañana se cierre de la mejor manera el 2025 y arranquemos un 2026 con más positivo, lo podemos decir, ¿no? Por lo menos nosotros de nuestra parte. Bueno, un fuerte abrazo de nuevo y nos estaremos viendo para la tarea del año 2026. Esperemos que lo podamos hacer, como siempre lo hemos hecho, con objetividad, con criterio de defensa de todo lo que son los intereses nacionales y populares, y siempre queriendo de que nuestro país en algún momento retome la senda de lo que ha sido su historia, ¿no? De resolver cuestiones sociales y cuestiones de patria, de nación, con un criterio que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el gobierno que desgraciadamente tenemos hoy a la vista. Así es. Le mandamos un abrazo enorme, profe. Será hasta la próxima comunicación. Lo mismo. Fuerte abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Ahí dialogábamos con el profesor Benito Aramayo, profesor emérito, licenciado en Economía. La verdad que siempre es un gusto y un placer poder dialogar con él porque no solamente es claro, es cálido, sino que se puede compartir distintos temas, ¿no? Que van saliendo a medida que uno va avanzando sobre la temática, y esperamos que el 2026 nos vuelva a encontrar nuevamente en este Minuto a Minuto. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, 23 minutos, y le decimos a la audiencia, le pedimos disculpas, vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con más Minuto a Minuto. Radio Rivadavia en Jujuy, FM Sol 100.1.